Perfecto, chicos y chicas, sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de Preuniversitario Popular Antumapu, en este caso, clase de lenguaje, competencia lectora. Hoy día, chicos y chicas, como les habíamos dejado las instrucciones desde hace 2 semanas, esta semana estaremos revisando en conjunto el ensayo modelo 2023, el ensayo más moderno que nos ha dado el DEMRE para prepararnos para la PAES de admisión 2023. En este caso tenían que entrar al área de lenguaje, se iban a material docente y descargaban su ensayo modelo 2023. Aquí estaba. Tenemos 48 descargas, yo por eso pensé que ya casi todos o todas iban a llegar con el ensayo hecho, o al menos los primeros 3, 4 textos terminados, ¿ya? Me imagino, y para los que no sabían, aquí descargan el ensayo en el curso, material docente de lenguaje, ensayos modelo, ahí se meten ahí lo descargan, y bueno, vamos con la revisión, chicos y chicas. Denme un segundo para mostrar aquí. Entonces, chicos y chicas, no sé si se ve un poco pegado, parece, no, igual se ve bien. Sí, cuando avanzo muy rápido se ve muy pegado, pero bueno. Entonces, chicos y chicas, ¿cómo lo vamos a hacer? Les pido por favor que cada uno, cada una tenga abierta la foto o la hoja, el Excel, donde anotó sus preguntas, ¿ya? Y al ladito van a ir poniendo si la tuvieron correcta o incorrecta, ¿ya? Como en este caso ya tenemos las preguntas, o sea, las alternativas escogidas, les voy a pedir un poco más de velocidad que durante las ejercitaciones que hacemos en clase, ¿ya? Yo siempre les digo, ya en esta pregunta 1, ¿por cuál se van? La piensan un rato y van respondiendo. Ahora, ojalá que sea un poco más mecánico. Apenas yo digo, ya, en esta pregunta, ¿qué alternativa pusieron? Al tiro el chat lleno de todas las respuestas que pusieron, y yo les digo, bueno, en este caso la correcta era tal, por tal razón, no era la A por esto, no era la B, era la C por tal y tal razón. Perfecto, dudas, consultas. Si no hay dudas, consultas, seguimos a la siguiente pregunta, ¿ok? Esa es la modalidad un poco que vamos a hacer, así que cada uno, cada una, con sus respuestas correctas o las respuestas que escogieron a la vista, a mano, para ir comparando, ir revisando y hacer la revisión en conjunto de este nuestro primer ensayo oficial de comprensión lectora. ¿Bien? Era este documento que deberían haber descargado o haber hecho presencial. Vamos con el primer texto. ¿Qué hacemos antes de leer el texto? Obviamente nos fijamos en el título y nos fijamos en la información de la fuente y el autor. En este caso aparece repetido. Tenemos la información arriba y también abajo. Al final del texto aparece generalmente el autor, el título, la definición del problema y la fuente. Esto aparece en Introducción a la Ingeniería, un enfoque a través del diseño. Bien, de una universidad colombiana. No nos dicen la universidad, pero una universidad colombiana. ¿Qué preguntas tenía el texto? Como siempre, analizamos, leemos primero las preguntas y luego vamos con la lectura del texto. Pregunta 1. De acuerdo con el texto, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso en relación con los problemas? Sabemos que las preguntas que dicen de acuerdo con el texto son preguntas de información explícita o preguntas textuales. Es decir, una pregunta fácil, entre comillas, debería estar la respuesta textual. Vamos al texto, buscamos cuál es falsa o identificamos las 3 verdaderas y la que nos quede es la falsa. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes casos no corresponde a un problema según el texto? Nuevamente una pregunta textual negativa. Bien. Pregunta 3. ¿Cuál es la característica que tienen en común los diferentes tipos de problemas? Aquí vamos a tener que identificar la característica. También una pregunta bastante textual. Pregunta 4. Respecto de los siguientes
respecto de los tipos de problemas y la búsqueda de una solución. ¿Cuál es la función del cuadro 8,1? En este caso es una pregunta de identificar, en este caso, la función, el propósito comunicativo de un cuadro. Pregunta 5. ¿Para qué es importante la definición del problema? Este encabezado, la verdad, no tiene grandes indicadores, pero también es una pregunta textual. Debería estar de forma escrita en el texto por qué es importante definir el problema. Pregunta 6. ¿Qué función cumple el siguiente párrafo? Otra pregunta de identificar propósito comunicativo. Pregunta 7. De acuerdo con el texto, poner música agradable mientras se espera para sacar fotocopias es un ejemplo de. Otra pregunta textual de información explícita. Josefina, dele nomás, dígame. Profe, le hago una consulta que recién pude prestar atención. ¿Vamos a responder todas las preguntas o cómo lo va a hacer? O nada que ver. Porque esta clase vamos a revisar el ensayo, ¿cierto? Sí, José, hola. Le cuento, Hola, vamos a perdón. Qué hacer bueno. la revisión en conjunto del ensayo hasta donde lleguemos. Ya no vamos, probablemente alcancemos a ver las primeras preguntas de los primeros 3 textos, por ahí, lo más probable. ¿Ya? Ah, ya, pero vamos a ir uno por uno. Una por una. Vamos a ir Ah, una ya. por una, pero siempre ocupamos la estrategia que les recomendamos, ¿no es cierto? Antes de leer el texto, leemos las preguntas, vemos el título del texto, revisamos la pregunta para saber en qué enfocarnos y luego vamos con la lectura y vamos respondiendo a una las preguntas. ¿Cómo lo vamos a Ah, ya. hacer? Leemos el texto. Bueno, ahora estamos leyendo las preguntas, identificando qué tipo de preguntas son. Hasta ahora puras preguntas de la habilidad 1, de la pregunta explícita. Luego leemos el texto y vamos avanzando pregunta a pregunta. Entonces yo digo, ya, la pregunta 1, ¿qué alternativa pusieron? Ustedes me ponen en el chat, yo les digo, perfecto, la correcta era esta, por tal y tal razón, y las que descartamos las otras que pusieron por esto. Y si nadie tiene dudas, seguimos con la siguiente. Así. Ah, ya, profe. Muchas gracias, perdón. De nada, no se preocupe. Y ojalá que me vayan poniendo en el chat bien rápido las preguntas, o sea, las alternativas que escogieron para que podamos avanzar lo más posible, ¿ok? Obviamente también si tienen dudas, preguntas, nunca se queden con las preguntas, siempre nos hacen sus dudas o comentarios. Pregunta 7, de acuerdo con el texto, poner música agradable sería un ejemplo de qué. Otra pregunta textual, de acuerdo con el texto es indicador, marcador de preguntas textuales. Pregunta 8. De acuerdo con el ejemplo del salón de clases, ¿qué característica cumple para ser considerado un problema? Nuevamente, de acuerdo con, nos apunta a una pregunta textual y vamos a tener que identificar textualmente qué característica cumple para ser un problema. Y por último, la pregunta 9. ¿Cuál es el objetivo del autor respecto del tema? Cuando hablamos de objetivo del autor, nos referimos a un propósito comunicativo, pero de tipo global. No es como a qué se refiere este párrafo o este cuadro, sino que interpretar todo el propósito del emisor. Por lo tanto, ya sería una pregunta del nivel de habilidades o la competencia número 2. Interpretar por propósito comunicativo de todo el texto. Bien, esas son las preguntas, 8 preguntas textuales y una pregunta de información implícita o explícita del nivel 2. Eso, chicos y chicas, entonces ya sabemos cuáles son las preguntas, ya sabemos en qué fijarnos. Comenzamos con la lectura. No sé si me acompaña Cristian con la lectura, si Patricio quiere leer también, como en la otra clase me ayudó, o si cualquier persona quiera Disponible, acompañarnos con la lectura. totalmente. Ya, con Cris vamos entonces por la Profe, lectura. ¿Sí? yo igual puedo leer si quieres. Perfecto, Javi. Entonces vamos leyendo un párrafo cada uno. Comienzo yo, luego Cristian y luego la Javi, ¿les parece? Ya. ¿Ya? Excelente. Démosle entonces. Comienzo.
Definición del problema. Un problema es todo aquello cuya solución se desconoce. Ese desconocimiento puede ser para un grupo de personas o para la humanidad. Por ejemplo, el procedimiento para colocar un hombre en la luna ya no es problema para los Estados Unidos, pero sí para el resto del mundo. La curación del SIDA o del cáncer son problemas de la humanidad. Nadie ha resuelto estos problemas aún. La contaminación del medio ambiente sigue siendo un problema para la humanidad, aunque se hayan planteado soluciones parciales para el mismo. Hay problemas de diversa índole, matemáticos, físicos, sociales, abiertos, cerrados, imposibles de resolver, con soluciones variadas, entre otros. Para encontrar la solución a un problema es necesario emplear los niveles más altos de la taxonomía del conocimiento, desde el nivel de análisis hasta el de diseño, pasando por el de evaluación. No se consideran problemas aquellos casos en los que solamente es necesario aplicar una fórmula y se conocen todos los datos. Estos son ejercicios. Voy a ir destacando lo más importante de cada párrafo, ¿ya? Por ejemplo, no es un problema hallar el espacio recorrido por un móvil que se desplaza a una velocidad promedio de 100 km por hora durante 3 horas. Pero sí puede considerarse problema salir de un laberinto, lograr reducir 30% el nivel de accidentabilidad en una ciudad, construir una casa por la mitad del costo actual y en la cuarta parte del tiempo que se emplea en la mayor parte de los casos, lograr bajar el tiempo de respuesta de un computador en 50%, reducir los desperdicios de material en una empresa industrial en 60%, etc. En todos estos casos existe una situación actual que se desea mejorar, pero se desconoce la manera de lograrlo. Esta podría ser una definición práctica de lo que es un problema. También se habla de situaciones problemáticas, aquellas que encierran un problema, que se quemen continuamente los fusibles de un equipo de computación o que 2 veces al día, por lo menos, se caiga su sistema operativo, o que nunca contesten en el teléfono de la recepción de una oficina, etc. Reflejan situaciones problemáticas. La diferencia con el problema es que en esta todavía no se conoce cuál es el problema que lo origina. Solamente se perciben indicios o síntomas de que existe un problema. Hay que encontrarlo, pues si no se puede identificar, no se podrá resolver. Adicionalmente, en ingeniería y en otras áreas del quehacer humano, se presentan situaciones u oportunidades que guardan alguna relación con los problemas. La globalización de la economía ha cambiado muchas reglas de juego en el comercio mundial, en la ingeniería de proyectos, etc. Y hay situaciones nuevas que pueden conducir a resultados inesperados. Es necesario plantear los posibles escenarios, analizarlos y desarrollar soluciones a los problemas que puedan detectarse. Con base en lo anterior, podrían establecerse las clasificaciones que muestra el cuadro 8.1. Cuadro 8.1, diferentes tipos de problemas, situación problemática, hay que definir el problema subyacente, oportunidad o nueva situación, hay que definir los problemas que se plantean, problema, hay que hallar la solución. Según se ve en el cuadro 8.1, todas las situaciones planteadas conducen a la solución de un problema. En las dos primeras entradas del cuadro es necesario inicialmente reducir cada caso al nivel de problema para después resolverlo. En la última entrada ya está planteado el problema cuya solución hay que encontrar. Para resolver un problema es primordial definirlo previamente, con el objeto de que la solución responda exactamente al que se planteó y no a uno diferente. Aunque esto puede sonar algo peregrino, no hay que perder de vista que a veces las circunstancias que rodean una situación problemática pueden conducir al planteamiento de un problema que no corresponde al verdadero. Tomemos el caso de un automóvil que pierde potencia. El problema puede radicar en múltiples partes del mismo: inyectores obstruidos, bujías en mal estado, chispa adelantada, correa de distribución gastada, entre otras. Se puede cambiar las bujías y lograr una mejora instantánea, pero al cabo de unos días la situación empeora.
En muchas situaciones hay notables diferencias entre el problema percibido y el real. De lo anterior se deduce la importancia que tiene la definición correcta del problema que debe resolverse. Definir implica determinar claramente los límites de la solución, indicar precisamente lo que se espera de la solución, las limitaciones que se impondrán y los indicadores visibles que darán fe que ésta se ha logrado. Si los estudiantes se quejan de que deben esperar mucho tiempo para sacar una fotocopia, ¿qué haría usted? ¿Aumentar el número de fotocopiadoras? ¿Ampliar los horarios de atención? ¿Poner una línea rápida de atención? ¿Poner música buena para que se entretengan mientras esperan? Javi. Perdón, si no se resuelve el problema real, la situación problemática volverá a surgir o la solución implementada resolverá de alguna manera el problema, pero a unos costos exagerados. Por Digo, tanto, es de gran importancia que se analice la situación con lupa y se evalúen objetivamente las causas del problema para poder de esta manera llegar al verdadero problema, al problema real. Es necesario conocer la o las causas de estos síntomas. El esclarecimiento de la causalidad permite definir claramente el problema que es necesario resolver. Permite conocer el problema real. Un profesor se queja ante sus estudiantes del ruido que hacían cuando entraban en el salón de clases. Todos movían sus asientos y al hacerlo arrastraban el asiento o lo dejaban caer, produciendo mucho ruido. El profesor les pidió que plantearan soluciones al problema. Primero surgió que definieran cuál era el problema en realidad. Hubo múltiples respuestas. Finalmente, el profesor sugirió que si el problema era el ruido, investigaran el origen físico del ruido, la forma en cómo se produce, el fenómeno físico que hay alrededor de esa situación. Al explorar en esta dirección, se dieron cuenta de que el ruido se produce cuando se genera una vibración, arrastrar los asientos, soltarlos sin cuidado. En el caso del asiento que se arrastra, para disminuir la vibración es necesario disminuir el rozamiento. Sin entrar en más detalles, se pudo contrastar que el problema se podría definir de la siguiente manera: hallar el modo de disminuir el rozamiento entre las patas de la silla y el suelo. Claro, quedan otras causas del ruido que no se incluyen en esta definición. Esto es otro problema. Por ejemplo, cuando todos hablan en clase, eso no es culpa de la silla, es otro ruido diferente. Excelente, chicos y chicas, ese era el texto número 1 sobre los problemas. Vamos con las preguntas y ustedes me van dejando en el chat qué alternativa escogieron. Pregunta 1. De acuerdo con el texto, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso en relación con los problemas? ¿Cuál pusieron aquí, chicos y chicas? ¿Cuál alternativa es falsa? Obviamente, ya sabemos, podemos buscar la falsa o descartar las verdaderas. De esas 4 alternativas, hay 3 que deberían estar textuales en el texto y otra que debería no aparecer o que se debería entender que es falsa. Veo unanimidad en la letra B. Perfecto, estamos buscando la alternativa falsa. ¿En algunos problemas hay más de una solución? Sí, aparecía textual al principio del texto. Por lo tanto, esa no es falsa, es verdadera. En algunos problemas solo se presentan soluciones parciales. Eso hablaba de soluciones para un problema que no era el real, como una solución que funciona por un rato, como cambiarle las bujías al motor, pero que después iba a traer consecuencias peores. Es decir, de que no sería una buena solución o sería una solución para otro problema. Y por último, la D también aparecía como textual. En algunos problemas no coincide lo percibido y el problema real. Salía en el texto de que había muchos problemas en donde uno identifica un indicio, pero ese indicio no es el problema en sí mismo, sino que es una huella de un problema que no se identifica realmente. En este caso, la alternativa correcta era la B, chicos y chicas. Muy bien.
Lo que no puede ocurrir es que haya un problema cuya solución ya es conocida, porque si ya tiene solución, es un simple ejercicio y no es un problema. Muy, muy bien. Vamos, si es que nadie tiene dudas. Bueno, obviamente todos pusieron la correcta al parecer, así que me alegro muchísimo. Vamos con la número 2. En el caso de la número 2 teníamos, ¿cuál de los siguientes casos no corresponde a un problema según el texto? ¿Cuál de los siguientes casos no corresponde a un problema? Calcular la distancia recorrida por un automóvil, reducir la cantidad de accidentes en una ciudad, disminuir los desperdicios productivos de una industria o encontrar la cura para enfermedades como el SIDA y el cáncer. Esta pregunta también aparecía de forma bastante textual. Nos decían de que, bueno, aparecían básicamente todas esas alternativas, ¿no es cierto? Estaba como en el tercer párrafo, si no me equivoco, aquí. No es un problema hallar lo que avanza un automóvil, pero sí puede ser disminuir los accidentes, construir una casa en la mitad del tiempo, reducir los desperdicios de una empresa en un 60%. Esos sí eran problemas. El que no era un problema era cuánto se desplaza un automóvil. Así que nos quedamos con la alternativa A. Eso sería un simple ejercicio. No sería un problema, ya que hay que aplicar una fórmula. ¿Cuánto viajó? ¿A qué velocidad por hora? Perfecto, tenéis la distancia. No es problema, es un ejercicio. Muy bien. Era la A. Creo que no hay dudas. Nadie puso otra en el chat al menos, así que seguimos. Ya llevan 2 correctas. Muy bien, mi banda. 3. ¿Cuál es la característica que tienen en común los diferentes tipos de problemas? La inexistencia de una causa, la búsqueda de una solución, la ausencia de una definición o la imposibilidad de una resolución. La imposibilidad de resolverlo. ¿Con cuál se quedaron para la pregunta 3, chicos y chicas? Perfecto, veo varias letras B. Muchas letras B, excelente. ¿Qué tienen en común los diferentes problemas? Todos necesitan una solución. Así se define un problema, como algo cuya solución se desconoce y debe buscarse. En este caso, ay, que me quedó feo el resaltado. A ver, espera. Bórrese. Ahí está. Excelente. En este caso, lo que tienen en común los problemas es que necesitan o estamos buscando una solución para ellos. De aquí quizás solamente descartar la D, aparece que hay problemas de solución imposible, pero obviamente igual hay que buscarle la solución, aunque sea imposible de resolverlo, la gente igual anda buscando la solución para ese problema. Así que todos los problemas, sean imposibles o no, andamos buscando su solución. Eso es lo que tienen en común. Pregunta 4. Respecto de los tipos de problemas y la búsqueda de una solución, ¿qué función cumple el cuadro 8,1? ¿Qué función cumple el cuadro 8,1? ¿Con qué alternativa se quedaron para esta pregunta número 4? Veo una letra C. Paula se queda con la C. Agustín. Claudia se queda con la B. Rectificar la información. Profe, yo en esa estaba entre la D y la C, pero puse la D. Y ahora que leí de nuevo el texto, yo creo que es la C. Perfecto. Javi se arrepiente a última hora y se pasa a la C. ¿Qué es rectificar? Pregunta Paula. Rectificar es corregir. Corregir algo. Rectificar o corregir. Eso significa rectificar. Corregir algo. Bien, obviamente en esta pregunta, como dice la Javi, a veces como viéndole una segunda mirada, uno lo toma desde otro ángulo. Yo me fui a la parte del cuadro y el cuadro tiene una pequeña introducción. Con base en lo anterior, es decir, según lo que acabo de mencionar arriba del cuadro, podrían establecerse las clasificaciones que muestra el cuadro 8,1. Diferentes tipos de problemas.
Por lo tanto, estos diferentes tipos de problemas vienen con base en lo anterior, en lo que ya se acaba de mencionar. Por lo tanto, está tomando información que ya se mencionó y la repite de nuevo, pero más resumido, más sintetizado. Por eso, en este caso, chicos y chicas, la correcta era la alternativa C, sintetizar la información. Uno, porque toma la información que ya explicó de los tipos de problemas, los problemas que ya se está definido el problema, situaciones problemáticas donde hay que definir el problema, o situaciones nuevas en donde pueden ocurrir problemas. Y esos son los tres tipos de problemas o situaciones problemáticas que existen. Por lo tanto, el cuadro 8 lo que viene a hacer es sintetizar la información que se acaba de mencionar antes. Por eso nos dice con base en lo anterior. Con base en lo anterior quiere decir que se va a apoyar en lo que ya dijo para hacer una síntesis en el cuadro que se muestra a continuación. Así que esa clasificación de los diferentes tipos de problemas ya se había dado escrita y luego me la presentan como un cuadro para resumir, para sintetizar o hacerlo mucho más claro, más simple, ¿ya? Por eso nos quedamos con la alternativa C. No son ejemplos, los diferentes ejemplos son estos. Lograr reducir el nivel de accidentabilidad, el ejemplo de las sillas, ¿no es cierto? Esos son ejemplos. Si me hubieran preguntado, ¿para qué ponen la situación de las sillas en la sala de clase? Hubiera sido un ejemplo de un problema. Pero en este caso estábamos tomando información que ya se había mencionado en la parte de arriba Profe, y se repetía en la parte de abajo. Fernanda, dígame. profe, ¿cuál era la 3? La 3 era la C. No, la B, perdón. La búsqueda. Ah, ya, profe. Ya, gracias. De nada. En este caso, de Fernanda también descartamos la A porque no añade información. Toma la misma información que ya se había mencionado antes. Por lo tanto, no añade información, no la corrige y tampoco da ejemplos. Simplemente toma toda la información que se había dado sobre los tipos de problemas y la sintetiza en un cuadrito pequeñito. Eso es la pregunta número 4, alternativa C. Y como siempre, no se compliquen por los errores, que de los errores se aprende. De verdad, de los errores es donde uno más va aprendiendo. Si no hay más dudas, vamos con la 5. Pregunta 5. ¿Para qué es importante la definición del problema? Como les dije, esta es una pregunta que no tiene mucho de dónde agarrar el encabezado, pero es una pregunta textual. En el texto se responde de manera explícita por qué es importante definir el problema. ¿Qué pusieron en la alternativa 5, chicos y chicas? Veo varias letras. C. Una B por ahí. Una D también. ¿Para qué es importante la definición del problema? Para que las causas sean fácilmente identificables, para clasificarlo correctamente según su índole, para que la solución propuesta sea la adecuada, o para aumentar el conocimiento en ese quehacer. Vamos al texto donde habla sobre la definición del problema. Vamos al texto a buscar marcadores textuales para apoyarnos o descartar alternativas o elegir la correcta. Esto aparece en la segunda parte. Primer párrafo de la segunda hoja. Para resolver un problema es primordial definirlo previamente, con el objeto de para que la solución corresponda exactamente al que se planteó, al problema que se definió, y no a uno diferente. Aparece textual, 100% textual. Eso es lo bueno de ir marcando, de ir destacando, ¿no es cierto?, lo más importante párrafo a párrafo, porque así llegamos más rápido a la síntesis, a lo más importante de cada parte. En este caso aparecía textual. ¿Por qué es importante definir un problema previamente? Con el objetivo de que la solución corresponda exactamente al que se planteó y no a uno diferente. Por lo tanto,
Yo llevé destacador, pero no sabía destacar. No se preocupe, Paula, ahora estoy un poco modelando rápidamente, ¿no es cierto?, cómo destacamos lo más importante. Siempre vemos cómo buscamos a resolver de qué habla el párrafo, qué es lo más importante del párrafo y voy destacando. ¿Ya? Eso es como lo que hay que hacer. Hay que ir soltando la mano, practicando harto, destaque sus libros, destaque sus cuadernos, porque así va a mejorar esa habilidad de ir destacando. En este caso, la alternativa correcta, ay, perdón, no era la B, me equivoqué, era la C. Resaltar. Para que la solución propuesta sea la adecuada, para que corresponda con ese problema y no con otro. En este caso, para que las causas sean fácilmente identificables, no, en este caso, bueno, la respuesta estaba muy textual. Que las causas sean fácilmente identificables tiene que ver con saber si un problema ya está definido o si hay que definir el problema. Pero si el problema ya está definido, identificar las causas ya es algo más sencillo y que no necesitamos, está después de la definición del problema. Y en el caso de, para aumentar el conocimiento en ese quehacer, más que nada es para que la respuesta vaya a resolver el problema y no se vaya para otro lado. Tampoco es para clasificarlo según su índole, sino que es para buscarle una respuesta adecuada. Así que nos quedamos con la alternativa C. Pregunta 6. ¿Qué función cumple el siguiente párrafo en el texto? Ese párrafo con varias preguntas retóricas, ¿no es cierto?, sobre un problema en particular. ¿Qué pusieron en la pregunta 6, chicos y chicas? Excelente. Veo 2C de Cristo y el resto alternativas B. En su mayoría B y un par de C. Entonces, chicos y chicas, nos piden identificar el propósito comunicativo de ese párrafo en el texto. ¿Qué función cumple? ¿Para qué meten ese párrafo en el texto? Si los estudiantes se quejan de que deben esperar mucho tiempo para sacar una fotocopia, ¿qué haría usted? Aumentar el número de fotocopias, ampliar los horarios de atención, poner una línea rápida, poner buena música para que se entretengan mientras esperan. Entonces, chicos y chicas, si no nos quedaba claro con eso, podíamos ir a buscar dónde aparecía eso en el texto. Y aparecía justamente después de definir la importancia de la correcta definición del problema, ¿no es cierto? De lo anterior se deduce la importancia que tiene la definición correcta del problema a resolverse. Por ejemplo, si los estudiantes se quejan de mucho tiempo para sacar una fotocopia, ¿qué haría usted? Y empieza a dar diferentes problemas que podrían ser la causa, ¿no es cierto?, de este malestar en los estudiantes. Por lo tanto, que el párrafo aparezca justo aquí, después de que está hablando de la importancia de definir correctamente el problema, es precisamente para dar un ejemplo de un caso en el que aún no se ha definido el problema. Es un ejemplo de una situación problemática en la cual todavía no se sabe cuál es el problema. Si hay muy pocas fotocopias, si hay muchos estudiantes, si todos los estudiantes van a la misma hora a fotocopiar, si es que no se sabe qué es el problema. Todavía no se sabe por qué la gente está enojada, solo se sabe que la gente tiene que esperar mucho. No sabemos si es por falta de fotocopia, exceso de estudiantes, que hay un puro funcionario de la fotocopia, no se sabe qué está pasando, pero hay un problema ahí, hay que definir. Por lo tanto, es un ejemplo de un problema que no se ha definido aún. En este caso descartamos la letra C, informar acerca de las preguntas correctas para resolver un problema. Esas preguntas van a variar dependiendo de cada problema. Si es que un problema, este es un caso de un problema con fotocopia, pero vimos que hay diferentes problemas de un laberinto, reducir la basura de una empresa al 60%, por lo tanto no van a ser las mismas preguntas y no son preguntas correctas para resolver cualquier problema, simplemente es un ejemplo.
Es un ejemplo. Pregunta 7. ¿Cuál pusieron en la alternativa 7? Tenemos, de acuerdo con el texto, poner música agradable. ¿Es un ejemplo de qué? Además, aprovecho de leer lo que puso Cristian. Subió cursos un test con las preguntas y alternativas correctas, además de una tabla para transformar su puntaje obtenido al puntaje de la prueba. Excelente, Cristian, muchas gracias. De todas maneras, nosotros vamos a seguir en la revisión pregunta a pregunta el día miércoles, ¿ya? Y ya el día miércoles les vamos a pedir que nos envíen sus puntajes para tener un registro de cómo les fue en este primer ensayo del curso, ¿ya? Veo esperanza, D de Diosito, casi puras D. Poner música agradable mientras se espera para sacar fotocopias es un ejemplo de una posible solución al problema. Muy bien, chicos y chicas. En este caso, esa enumeración, ¿no es cierto?, de preguntas está diciendo como, ¿será esta la respuesta al problema? ¿Estaremos achuntándole, solucionando el problema así? ¿Aumentamos la fotocopia o ponemos una línea rápida o ponemos música? Son ejemplos de posibles respuestas que no sabemos si solucionarían el problema, porque todavía no definimos bien el problema. ¿Bien? Pero sí, en este caso, poner música agradable era un ejemplo de una forma de que se entretengan para solucionar, ¿no es cierto?, ese problema de esperar mucho tiempo. Van a seguir esperando al mismo tiempo, pero al menos con música. No sé si se resuelve el problema o no, pero era una posible solución. Como cuando íbamos a fotocopiar y estaba el Mauro cantando, Chris. Qué buen tiempo, qué buenos tiempos. Vamos con la pregunta 8. De acuerdo con el ejemplo del salón de clases, ¿con qué característica cumple ese ejemplo para ser considerado un problema? ¿Qué pusieron en la alternativa 8 chicos y chicas? Javi puso la B. El problema del ruido carece de solución conocida. Veo varias letras A. El problema del ruido se ha identificado como un síntoma. Una letra D. El problema del ruido puede llevar a resultados imprevistos. Bien, me acuerdo que esta pregunta el año pasado nos hizo rabiar un rato, Cris, como que no nos contentó mucho la explicación. No sé si te acordáis. Era una pregunta como caprichosa, digamos. ¿Quién más? ¿Qué pusieron en la pregunta número 8? Esperanza puso la B. Macarena también puso la B. Excelente, chicos y chicas. En este caso, ¿qué característica cumple el ejemplo del salón de clases para ser un problema? ¿Qué dijimos de los problemas? Que los problemas todavía no tienen solución. Eso es lo que dijimos de los problemas. ¿Cómo caracterizamos un problema? Como algo que aún no tiene solución. Si ya tiene solución, es un ejercicio. Si aplicamos una fórmula, es un ejercicio. Por eso no puede resolverse con una fórmula. ¿Sí? Por eso nadie dijo la C, porque sabemos que si se aplica una fórmula, no es un problema. En este caso, el problema del ruido carece de solución conocida. El ruido, la fricción que produce la silla con el suelo, no hay cómo evitar ese ruido. Es un ruido natural y no tiene solución. Habría que levantar con mucho cuidado la silla. No tenía solución el problema en el fondo. ¿Bien? Me acuerdo que el año pasado varios, incluido yo, caí con la alternativa A. El problema del ruido se ha identificado como un síntoma. En este caso el problema era que el ruido era el problema, ya no era un síntoma de un problema mayor que estuviera escondido detrás de eso. El profe le molestaba el ruido, y el ruido lo genera la silla, lo generan todas las cosas. Uno choca dos cosas y suenan, o arrastráis una silla, arrastráis un mueble, va a sonar siempre. No hay solución para eso, por lo tanto, esa era la característica que hace que sea un problema. En este caso, no sé, no era como que hubiera otro problema detrás, que, no sé, los jóvenes tenían enfermedades en los brazos, por lo tanto no podían levantar la silla. No, no es que el ruido sea un síntoma de otro problema que una falla de los brazos. No, directamente el problema era el ruido.
y el ruido no tiene solución. Eso es lo que se cumple para que sea considerado un problema. Esta alternativa, el distractor A, era bueno, sí, era un buen distractor, porque yo el año pasado igual caí ahí. Por suerte vamos analizando y nos equivocamos antes de la prueba, así que eso es lo bueno. Y pregunta 9, para cerrar el texto 1. La pregunta quizás más amplia del texto. ¿Cuál es el objetivo del autor respecto del tema? ¿Qué es lo que quiere hacer el autor tratando este tema? Aquí integramos todo, la lectura global, la idea principal del texto, integramos la fuente, sabemos que es un texto de una universidad o de un instituto, en una carrera de ingeniería además. Sabemos varias cosas respecto del texto. ¿Con cuál alternativa se quedaron? Ya veo algunas respuestas en el chat. Si le respondemos a Josefina mientras los y las demás ponen su alternativa en el chat, Cris. Ah, perfecto. En caso de que ya hizo el test, un balazo, ¿cómo lo hago para ver su puntaje? Subí también a material docente un archivo, una imagen con una tabla de conversión. Entonces, los puntajes que se te asignen en el test, digamos, el número que te dé al final, es el que tú tienes que transformar al puntaje final. Claro, el puntaje que te arroja el test es la cantidad de respuestas correctas. Y esa cantidad de respuestas correctas, uno la ve en la tabla, no sé, 47 respuestas correctas, y al ladito sale el puntaje que corresponde. ¿Ya? Lo voy a modelar al final de la clase por si acaso. ¿Ya? Bien, en la pregunta 9 veo varias alternativas B y D. No sé si alguien más quiere poner cuál alternativa puso en la pregunta número 9. Básicamente estaba entre la B y la D. Yo creo que por ahí estaba la alternativa correcta. Al menos no creo que hayan puesto la C o la A, o no vi tampoco en el chat de esas. Estábamos entre la B y la D. ¿Qué es lo que busca el autor? ¿Qué es lo que trata de comunicarnos el emisor respecto del tema de la definición del problema? ¿Busca informar acerca de cómo solucionar los problemas? ¿O busca dar cuenta de la importancia de la definición del problema? ¿Qué es lo que busca hacer el emisor? En este caso, chicos y chicas, lo que busca el emisor está en la alternativa D. El emisor lo que trata de hacer es dar cuenta, hacer notar la importancia de definir el problema. ¿Por qué? Porque si no, nos encontramos con respuestas que no solucionan el problema o que solucionan con unos costos muy grandes, como decía por ahí el texto. Pero básicamente, y como lo decía el título del texto dice definición del problema. ¿Ya? El título del texto es definición del problema. Por lo tanto, lo que busca es dar cuenta de la definición, o sea, de la importancia de definir el problema. Estaba bastante intuitivo si nos fijábamos en el título. ¿Qué es lo que nos busca transmitir el texto? Lo dice su título, la definición del problema. Lo importante que es definir el problema. Este texto no nos enseña acerca de cómo solucionar los problemas. No nos dice, para tales problemas hay que hacer esto, para este problema hacer esta otra cosa, aquí, allá, allá. Nos dice, estos son los tipos de problemas, hay problemas que ya están definidos y otros problemas que hay que definir. Es súper importante definirlos porque si no vamos a llegar a responder cualquier cabeza de pescado y no vamos a dar la respuesta correcta. Por eso es tan importante definir el problema, bla, 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 y termina el texto. Pero si se fijan, el texto, tanto por el título, por las ideas que habían ahí y los ejemplos que tomaba, estaba comparando diferentes situaciones en donde habían problemas que ya estaban definidos, otras situaciones donde el problema no estaba definido y qué es lo que ocurría en esos casos que no estaba definido. Siempre habló de definición del problema al texto. Por eso nos quedamos con la alternativa D. Más que informar cómo solucionar los problemas, busca informar lo importante que es definir el problema antes de tirarse a buscar la respuesta. Básicamente lo mismo que hacemos aquí. Primero
Veamos en las preguntas qué tipo de pregunta es, información explícita, de síntesis local. Primero definimos el problema y luego buscamos la solución. Lo mismo de la prueba. Excelente, chicos y chicas. Me alegro mucho porque vi muchas respuestas correctas. Y bueno, también me alegro por los errores. Los errores también nos ayudan a aprender, así que me alegro por todo. Excelente, mi banda. Sigamos con el texto, con la lectura número 2. Este texto era del tipo como un afiche, una más infografía, ¿no es cierto? Con imágenes, comparaciones de tamaño, un mapa, etcétera. Bien. En este caso, el texto se llama La Macrauquenia. Es una guía educativa ubicada o cuya fuente es el Museo de Historia Nacional de Chile y que podíamos encontrar en esa página. Bien, voy con la lectura de las preguntas. O no, dale tú, Cris, con la lectura de las preguntas. Yo leí las otras. Ya, pues, me parece. ¿Qué se entiende por megafauna en el texto? ¿Y la alternativa igual? ¿Sí? ¿No? ¿Muteado? No, simplemente analizar qué tipo de preguntas son. Si son Ya, textuales, de perfecto. síntesis, eso. Esto debe estar textual en el texto, seguramente. ¿Qué se entiende por megafauna en el texto? 11. ¿Cuál es la función de la primera columna del texto que comienza con la expresión hace 13.000 a 9.000 años? ¿Con qué propósito 12. ¿Con qué propósito se nombra a los tapires en el texto? Propósito de los tapires en el texto. Como referencia, como ejemplo, como bla, bla, bla. 13. ¿Cuál es la función de las figuras humanas que aparecen en la sección titulada Anatomía de la Macrauquenia? ¿Cuál es la función de la figura humana que aparece en la sección titulada Anatomía de la Macrauquenia? 14. ¿Qué información es verdadera sobre la presencia de la Macrauquenia en Chile? En Buscar este la caso, afirmación que sería como la realmente está en el primera texto. pregunta textual. Las otras tres anteriores fueron de propósito comunicativo, interpretación del Ah, propósito ya. de alguna parte. Perfecto. La 14 ya es textual, información textual. 15 igual, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la Macrauquenia? Perfecto. 16. Respecto de la extinción de la Macrauquenia, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? 17. Respecto de la Macrauquenia, ¿cuál de los siguientes datos se presenta como una hipótesis no comprobada? Pregunta textual también. 18. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un elemento de la clasificación clasificación taxonómica de la Macrauquenia? Textual. Sí, pregunta textual. 19. ¿Qué opción representa el contenido de la sección titulada Hallazgos de Macrauquenia en Chile? ¿Qué opción representa el contenido? Esa va a ser También pregunta de información. síntesis. ¿Sí? Ya. Sí, porque te piden sintetizar qué es lo que dice la sección hallazgos de la Macrauquenia. Súper, ya tenemos el tipo de preguntas, ya sabemos en qué fijarnos. Bueno, varias preguntas de función, para qué sale la figura humana, para qué se nombran los tapires, función de la primera columna, y luego preguntas más textuales. Vamos entonces con la lectura, Cris, y no sé si Javi nos va a acompañar otra vez. ¿Qué dice Javi? ¿Se suma? Yo puedo, profe. Fernanda nos acompaña entonces. Bacán. Ya, pues. Comienzo yo, luego Cristian y luego la Fer. Ya, pues vamos, hazlo hasta como toda la sección naranja. Hasta lo rojo ya. Voy. Entonces, lectura o texto 2. Ficha educativa elaborada por el Museo Nacional de Historia Natural de Chile para sus visitantes. Guía educativa, la Macrauqueña. Hace 13.000 a 9.000 años se extinguieron todos los grandes mamíferos sudamericanos, animales de más de 1 tonelada de peso y también la mayoría de los mamíferos de más de 44 kilogramos. Estos son conocidos colectivamente con el nombre de megafauna y se vieron especialmente afectados en el continente americano. No se tiene certeza del motivo de su extinción
Pudieron ser factores ambientales o bien el contagio de enfermedades. Algunas teorías apuntan directamente a la influencia de los humanos, mientras otras optan por señalar una sumatoria de todas las anteriores. Voy. En Sudamérica habitó una especie de mamífero parecido a un gran camello, pero con extremidades terminadas en 3 dedos y sin joroba. Antes se relacionaba evolutivamente con los camélidos, emparentándola por lo tanto con las actuales llamas y vicuñas. Estudios posteriores la han clasificado en el orden Litopterna, mamíferos ungulados hoy completamente extintos. Entre las características que se extinguían a la Macrauchenia encontramos los orificios nasales ubicados en la parte en una posición posterior en el cráneo, lo que hace pensar que habría tenido una especie de trompa de manera similar a la encontrada en los tapires actuales. Esto le habría permitido a la Macrauchenia ramonear en los árboles que componían su dieta. Si bien los hábitos de este animal son poco conocidos, se especula que se desplazaba en manadas compuestas de pocos individuos. En Chile se han encontrado sus restos que datan del Pliopleistoceno, era cenozoica, es decir, desde 2,5 millones a 10.000 años atrás. Clasificación taxonómica. Macrauchenia patachónica. Reino Animalia, clase Mammalia, orden Litopterna, familia Macrauchenidae, subfamilia Macrauchenidae, género Macrauchenia. Anatomía de la Macrauchenia. Bueno, ahí el esquema donde tenía una mujer y su hijo, la altura, 1,65 m, y la altura del Macrauchenia con sus 2 metros, trompa, oreja, cola, patas. Dale, Fer. No le dejamos nada a la Fer de lectura, po. No importa. Pero Mejor. igual lea esa parte. Ok. Hallazgos de Macrauchenia en Chile. Calama, Tongoy, Chacabuco, Lago General Carrera y Cueva de Milodón. Excelente, gracias Fernanda, perdón por dejarle tan poquito. Ese era el texto de la Macrauchenia. Si se fijan, un texto, pocas palabras, más fotos que nada, aunque igual harta información. Vamos a ver que las preguntas igual están un poco así como aquí hay que cabecearse un poco para responder. Vamos con las respuestas, chicos y chicas. Dale, Cris. Vamos. 10. ¿Qué se entiende por megafauna en el texto? Está, digamos, nombrada la primera parte. A. Grandes animales que en Sudáfrica se extinguieron hace 9.000 años. B. Mamíferos de gran tamaño que aún sobreviven en el continente americano. C. Animales muy pesados que habitan en el continente americano hace 9.000 años. D. Varias especies de animales extintos que pesaban más de 1 tonelada. ¿Qué pusieron, chiquillos? Por ahí la A. Grandes animales en Sudamérica que se extinguieron hace 9.000 años. Muy bien, muy bien. Esa es la alternativa correcta. Y básicamente, si podemos retroceder a esa parte del texto, tiene que ver con la contextualización que se está haciendo respecto a de la megafauna, que parte con ese dato. Sí, la megafauna aparecía aquí en el primer párrafo Efectivamente. y nos decían que eran animales que hace 9.000 años se extinguieron y que eran grandes mamíferos sudamericanos. La D, descartemos la D. Pero no decían que eran de Sudamérica. D. A ver, vamos al texto de nuevo. Ya, ¿por qué no es la D? Básicamente porque la megafauna incluye dos tipos de animales. Incluye los animales que pesaban más de 1 tonelada de peso
pero también incluye a la mayoría de los mamíferos de más de 44 kilos. Por lo tanto, dentro de la megafauna se conoce colectivamente como megafauna a los animales de más de 1 tonelada de peso y a los mamíferos de más de 44 kilogramos. Por eso descartamos la alternativa D, porque no solo son animales que pesan más de 1 tonelada, sino que también son animales que pesaban, mamíferos que pesaban más de 44 kilos. Lo grande y lo chiquitito. Y también, como Josefina, dice Esperanza, si dice Sudamérica, pues la parte, en la parte inicial del párrafo. sí, sudamericanos. Le damos la palabra a Josefina. Hola, profe. Hola. O sea, yo puse la D porque es que las dos se parecían mucho, porque la A dice grandes animales que en Sudamérica se extinguieron hace 9.000 años, solamente como que especificaba, no sé, como que yo me confundí porque solamente decía 9.000 años y en el párrafo decía 13 a 9.000 años. Claro. Por eso me confundí. Y la D, yo me fui más por la D porque decía que pesaban más de 1 tonelada. Entonces no solamente era 1 tonelada, sino que más de esa tonelada y habla de animales. No solamente habla de mamíferos, habla como más en general. Entonces por eso yo me fui más por la D. No sé si a alguien le pasó igual. Sí, sí, yo creo que probablemente a Paula, María Jesús también pusieron la D y quizás por lo mismo. En este caso, ¿cuál era la clave? Sobre todo la palabra colectivamente. Esa palabra colectivamente nos daba la clave para entender que con megafauna se refiere tanto a los animales que pesaban más de 1 tonelada, pero también a los mamíferos, a la mayoría de mamíferos de más de 44 kilos. La mayoría de mamíferos de más de 44 kilos y otros de más de 1 tonelada se consideran con conjunto megafauna. Por eso megafauna, por eso descartábamos la D, porque no solamente hay animales de más de 1 tonelada, también hay de más de 44 kilos y menos de 1 tonelada, pero también son megafauna. ¿Ok? Y como lo decía usted, Josefina, el de 9.000 años. El último que se extinguió fue hace 9.000 años, pero puede ser que se extinguieron hace 9.000 años o antes. Pero como mínimo plazo, hace 9.000 años estaban extintos ya. Se pueden haber extendido antes de eso o justo 9.000 años, hace 9.000 años, pero no hace 8.500 años, no, de 9.000 años para arriba. Eso. Vamos con la siguiente, Cris, con la 11. Perfecto. ¿Cuál es la función de la primera columna del texto que comienza con la expresión hace 13.000 a 9.000 años? Explicar los motivos de la extinción de la megafauna, describir geográficamente el hábitat de la megafauna sudamericana, contextualizar la desaparición de los grandes mamíferos sudamericanos, caracterizar los grandes mamíferos sudamericanos extintos hace miles de años. Muchas C. Contextualizar la desaparición de los grandes mamíferos sudamericanos. ¿Cuál es la función que cumplen la expresión hace 13.000 a 9.000? ¿Por qué parte con esa expresión en particular? ¿Por qué no parte diciendo, bueno, eran de 1 tonelada hasta 44 kilos, bla, bla, bla? Y la alternativa correcta, enlace. Sí, muy bien. Contextualizar la desaparición de grandes mamíferos sudamericanos. Es decir, dentro de toda la información que se nos está planteando, este límite temporal nos está diciendo que de lo que se va a hablar ya desapareció y está contextualizándolo dentro de lo que es más general. Bueno, en realidad es la introducción en el texto, pero está, digamos, definiendo el lugar donde se vivió, o sea, pero no el lugar, perdón, el espacio temporal donde se vivió esto que ya desapareció. Eso. Exacto, ahí nos apoyamos mucho en el primer verbo, contextualizar. Sabemos que cuando nos dan una fecha, un lugar, están dando el contexto en que está ocurriendo la acción. Así que sí o sí, contextualizar era un verbo que al tiro nos tenía que llamar la atención por sobre los demás. Vamos con la 12. Exacto, se habla del cuándo y el dónde. 12. ¿Con qué propósito se nombra a los tapires en el texto? Que más adelante en ese mismo párrafo está nombrado.
para definir el origen evolutivo que comparten con la Macrauquenia, para ejemplificar una característica anatómica común con la Macrauquenia, para comparar hábitos de desplazamiento similares a los de la Macrauquenia, para explicar la organización de las manadas semejantes a las de la Macrauquenia. BBBB. Esa estaba fácil igual. Sí. ¿Por qué? Porque se estaba hablando de, digamos, su trompa, ¿cierto? Como era una característica común. ¿Dónde aparece? Aquí. Habría tenido una especie de Claro. trompa similar a la de los tapires actuales. Nada que descartar. Era muy obvia que era una característica común con la Macrauquenia. ¿No es cierto? Tenían trompita igual que los tapires. Punto. Sí, la verdad es que las demás no estaban muy descartadas así como para caer. Era sí o sí algo que tenían en común los tapires con la Macrauquenia, que tenían trompa. Perfecto. 13, Cris. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la función de las figuras humanas que aparecen en la sección titulada Anatomía de la Macrauquenia? O sea, ese esquema donde se observaba el tamaño, ¿cuál es su función? Comparar la anatomía humana con la de la Macrauquenia, comparar la anatomía humana. B, contrastar la estatura de los seres humanos con la de la Macrauquenia. C, ejemplificar la reacción de los seres humanos al visualizar la Macrauquenia. D, distinguir los grados de evolución de la especie humana y la Macrauquenia. Sí. Bien. Que veo también por ahí, hartas B, muy bien, todos la tenían buena entonces. Contrastar la estatura de los seres humanos con la de la Macrauquenia. No vi otro que se equivocara, pero la A a lo mejor podía sentirse medianamente correcta, pero no es que esté comparando la anatomía humana, porque no estamos viendo cuáles son las especificidades de cada una de las especies, solamente estábamos viendo en realidad los tamaños de cada una. Entonces, por eso es en realidad la que está total y completamente correcta. La otra alternativa, como ver la reacción, probablemente no. O sea, objetivamente no están reaccionando ante eso, no es lo que el texto quiere mostrar a través del uso del esquema. Y la D, ya no recuerdo qué decía, era como, a ver, distinguir los rasgos de evolución tampoco, no es como que sea esa imagen darwiniana del mono que va evolucionando hasta el ser humano, no es lo que quiere hacer la imagen que está primero el hombre y después evolucionó la Macrauquenia. Sí. Respuesta B, alternativa definitiva y correcta. 14. 14. ¿Qué información es verdadera sobre la presencia de la Macrauquenia en Chile respecto a la información explícita que existe en el texto? A. Se han encontrado restos que datan de la era cenozoica de 2,5 millones a 10.000 años atrás. B. Comparte el mismo origen evolutivo que los camélidos que habitan Chile hoy, llamas y vicuñas. C. Se extinguió hace 2,5 millones de años de la antigüedad, en la era del Pleistoceno. D. Solo habitó en las zonas de Calama, Tongoy, Chacabuco, la General Carrera y la Cueva del Milodón. Oye, las respuestas nunca están tan unánimes como cuando hacemos un ensayo. A. Se han encontrado restos que datan en la era cenozoica 2,5 millones a 10.000 años atrás. Creo que eso lo hice súper textual y por eso sería la alternativa correcta. Vamos a buscarlo. Es decir, ahí también. En Chile se han encontrado sus restos que datan en el Pleistoceno, era cenozoica, es decir, de 2,5 millones a 10.000 años atrás. Perfecto. Muy textual. Alternativa correcta. Muy textual. No sé si Josefina volvió a levantar la mano, se le quedó arriba. Voy a bajarla, si no le va a dar un cambio. Muy bien. ¿Cuál era la otra? A ver, comparte el mismo origen evolutivo. Eso dice en el texto que... pero lo cambia, digamos. Lo cambia por otra especie. Se extinguió en la era del Pleistoceno. No, se extinguió en otro momento. Estaba como antes en el texto. Solo habitó zonas de Calama y no se puede decir que solo habitó esa zona. En esa zona solo se encontró material, digamos, ¿cómo se llama? Fósil, material fósil. Exacto. Por ahí decía hallazgos de Macrauquenia, Chile. Es donde se encontraron fósiles, pero probablemente para que haya estado en todo Chile, no es que estaba solo en esos lugares, probablemente vivía a lo largo de todo Chile y en esas zonas se encontraron los fósiles, los restos, pero probablemente se paseaba por todo Chile.
sobre todo desde Calama hasta la cueva del Milodón, hay como 4.000 kilómetros que vivía en todos esos lados. Entonces esto nos habla solamente de los hallazgos, pero no asegura que solamente hayan vivido en estos lugares. Pueden haber vivido y probablemente vivieron en toda la zona intermedia también. Eso se infiere. Se infiere que no es que solo haya vivido ahí, solamente ahí encontraron restos, pero probablemente haya vivido en todo Chile. Exacto. Vamos con la 15. Continuamos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la macrauquenia? También, bastante parecida a la anterior, formación textual que tiene que estar por ahí en el texto. Se alimentaba de árboles, se hallaba únicamente en Chile, se desplazaba en grandes manadas, se hacen los camellos en número de dedos. Ungulado, decía por ahí. D. Eso me gusta. Una alternativa no unánime. Bueno, lamentablemente no es la D, eso sí, esperanza. Pero vamos a explicar. Entonces, la A se alimenta de árboles, sí, digamos, lo dice textual cuando habla también de su trompa, ¿cierto? Su dieta, esto le habría permitido a la macrauquenia ramonear los árboles que componían su dieta, digamos, con su trompa encorvada. Así que lo dice. ¿Los árboles forman parte de su dieta? Sí. Alternativa A. ¿Cuál era la alternativa D? Se asemejaba a los camellos en el número de dedos. No, porque dice por ahí que tenía 3 y parece que los camellos tienen 1 o al revés. A ver. Creo que lo dice, bueno, las características. Ungulados. A ver, estudios posteriores lo han clasificado en el orden del epíteto de mamíferos ungulados, hoy completamente extintos. No estoy seguro si era significado. A ver, voy a googlear. Ungulados, creo que es como que tienen una pura pezuña, ¿o no? Algo así. Exactamente, ya, sí, Dos estábamos pezuñas. bien. Que tienen las patas terminadas en una pezuña. En el fondo, como que pisan con el dedo gordo, o sea, con el dedo de al medio. Como Eso es los un caballos ungulado. igual, po, solo que con Claro, trompa. claro, este Ya no tenía 3 existen dedos, caballos con por ahí trompa. decía. Caballo con trompa. Claro, Las por ahí. maravillas que había en Chile, ¿ah? Las maravillas. Claro. Entonces aquí la clave estaba en que dice, antes se relacionaba con los camélidos, antes. Estudios posteriores lo clasifican en otro grupo. Por lo tanto, al principio se les comparó con los camellos, pero después se dio cuenta por estudios que no, que en verdad no. Era otra cosa. Entonces nos quedamos con la alternativa A. Se alimentaba de árboles, sería textual. Los árboles que componían su dieta. Sí, también decía que como que habitaba espacios más grandes que Chile. Decía que se desplazaba en manadas chicas, textual decía, y asemejaba a camello en número de dedos, era la parte clave que acabamos de ver. Ay, espérate. Continuamos. Ahí. Creo que esa era la última, ¿no? Ah, no, Sirian. Ah, bien, vale. Estaba la 18 creo que era. Vamos con la 16. Vamos. Respecto de la extinción de la macrauquenia, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? Se inició en Chile y después se expandió al resto de América. Se sabe que en Chile ocurrió durante la era cenozoica. Se demostró que fue causada por factores ambientales. Se derivó en la extinción de la megafauna en Sudamérica. Se derivó en la extinción de la megafauna en Sudamérica. ¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera según el texto? D, B, D. Muy bien, ¿eh? Entonces, B, se sabe que en Chile ocurrió durante la era cenozoica. D, derivó en la extinción de la megafauna sudamericana. Yo diría que es la B, si mal no recuerdo, por lo que leí. 16. Exactamente, la B es la respuesta correcta. Muy bien. Yo creo que decir que derivó en la extinción de la megafauna sudamericana es como un poquito, o sea, que no aparece en el texto. Claro, o sea, al principio el texto habla de que la megafauna se extinguió más o menos entre el 13.000 antes de Cristo y 9.000 antes de Cristo. Pero la megafauna es un grupo mucho más amplio
que la macrauquenia. La macrauquenia son esos como camellos, por decirlo, tapires, que nos muestran en la imagen. Por otro lado, nos habla de que corresponde al grupo de la megafauna, pero no toda la megafauna es esa macrauquenia. Es un grupo pequeño dentro de toda la megafauna que hay. El Claro. milodón y todos otros. Además, habría dicho como, bueno, para que esa respuesta fuese correcta, como que la macrauquenia era un factor clave dentro de, no sé, las cadenas tróficas de los animales y por eso de su desaparición fue catastrófica y después se desaparecieron todos. Pero Claro. no dice eso. Igual aquí, para encontrar que la correcta era la B, había que hacer una inferencia. ¿Cuál era la inferencia? Precisamente esta. En Chile se han encontrado sus restos que datan en la era cenozoica, desde 2 millones a 10.000 años atrás. Quiere decir de que en ese periodo de tiempo se extinguieron. Por algo encontramos los restos que datan desde esa época, porque en esa época se murieron todos. Po. No encontramos restos de después de esa época, porque después de Ya no esa había. época ya no quedaba ni uno. O sea, es un tipo de inferencia como igual de significado. Si se encontraron los restos de tal fecha a tal fecha, quiere decir que después de esa fecha ya no quedaba ni uno vivo, porque encontraron puros restos. Así que se sabe que en Chile ocurrió la extinción de la macrauquenia durante la era cenozoica, porque hasta ahí se encontraron restos. Restos que fueran posteriores no se han encontrado, por lo tanto, no había llama o de esta macrauquenia viva después. Así que era la B. Y la D era mucho Muy más bien. amplia. La megafauna en Sudamérica es algo, un grupo de animales mucho más amplio que la macrauquenia, que es lo que me pregunta el encabezado. Vamos con la 17. Respecto de la macrauquenia, ¿cuál de los siguientes datos se presenta como una hipótesis no comprobada? Perdón. Salud. Su presencia en el sur de Chile, su desplazamiento en manadas, su clasificación en el orden Litopterna, su orificio nasal ubicado en el cráneo. Hipótesis no comprobada. La 16 era la B. Sí, era la B. Entonces estamos en la 17 y el público dice que es la B, su desplazamiento en manada. Y muy bien, digamos. Lo hice por ahí como ahí que habita una especie de cambio grande de antes. Ahí está. Si bien los hábitos de este animal son poco conocidos, se especula, esa es la parte clara, que se desplazaba en manadas compuestas de pocos individuos. Es decir, es una hipótesis no comprobada, porque no es un hecho científico, como por ejemplo que se halló en el sur de Chile, porque se encontraron sus fósiles, descartando la alternativa A, se especula, digamos. Se Es especula decir, es no se supone. está comprobado. Especula es Claro, una suposición, no se sabe, pero se supone que se desplazaba en manadas pequeñas. claro. Su clasificación en el orden está en el orden, es decir, no es una especulación ni nada, es algo que está comprobado porque ahí está. Sí, eso está textual, no es científico, no es una hipótesis, es algo comprobado. Su orificio nasal ubicado en el cráneo también lo dice el texto de manera técnica. Así que muy bien, todos y todas las que pusieron la letra B. La B. Vamos con la 18. ¿Qué pasa? ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un elemento de la clasificación taxonómica de la macrauquenia? ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un elemento de la clasificación taxonómica? Pertenecía a la familia de los tápires, habita dentro del continente americano, inclusión dentro de la clase mamalia, peso superior a los 44 kilos. En este caso teníamos que ir al cuadrito de clasificación taxonómica. Aquí estaba el cuadrito y que aparece Clase mamalia, reino animalia, familia y subfamilia Macrauchenidae. Muy bien. Todos los que pusieron la Z estaban súper bien. Inclusión dentro de la clase mamalia, bien, perfecto.
pertenece a la familia de los tapires, no es algo que aparezca realmente. O sea, como que solo dice que tenía el... Se compara la trompa, pero nada más. Claro. Habitó dentro del continente americano, no es una información taxonómica. Eso es una información de las características, información general, pero la taxonomía tiene que ver con el desglose de un individuo en particular, de una especie, en, digamos, su árbol como genealógico de la especie. Es decir, La lo evolución de la más especie. grande vendría siendo, no sé, como el reino, está como los reinos, animalia, después, no sé, cordado, mamífero, y ahí se va subdividiendo en género, subgénero, etcétera, hasta lo más específico que vendría siendo la especie. Y el peso tampoco es una característica general. Vamos con la Ah, última ¿qué es eso? de este texto. Ya, 19. ¿Qué opción representa el contenido? ¿Qué opción representa el contenido en la sección titulada Hallazgos de Macrauquenia en Chile? La última slide del texto que nos ayudó Fernanda. Muchas gracias. Ubicación de restos de Macrauquenia en Chile, factores de extinción de la Macrauquenia en Chile, características del hábitat de la Macrauquenia en Chile, identificación de diversas huellas de la Macrauquenia en Chile. Muy bien, po. Ubicación de las Macrauquenias en Chile. Digamos, son los puntos de ubicación de restos. Así que eso es exactamente lo que no es la ubicación de el hábitat, sino que la ubicación de los hallazgos. Sí, la verdad no dice, o sea, dice que se han encontrado restos y luego ese encontrar restos lo asocia con hallazgos. Y con eso, y bueno, y el mapa, podíamos saber qué es donde se encontraron los restos de este animal en Chile. Factores de extinción, no aparece nada en el mapa, no aparece nada de los factores de extinción. Características del hábitat, tampoco aparece nada, no aparece nada de, o sea, uno que es chileno sabe que el mapa al norte es cálido, al sur más frío, pero en el mapa no aparece nada. Identificación de diversas huellas de la Macrauquenia, tampoco habla de huellas, habla todo el rato de restos, no de huellas. Exactamente. Así que nos quedamos con la alternativa A. Perfecto. Me gustaría que modeláramos lo de el test y la otra, ¿La tabla? la tabla, eso. Si alguien lo puede contestar, porque una estudiante me dijo que no le está dando el resultado y no estoy sabiendo por qué. Tienen que responder todas las preguntas si no me equivoco. Como que si dejan una pregunta sin responder, no se llena, creo. Ya, creo que ahí ya están viendo la de, bueno, el internet. Entonces, primero, ya todos deberían tener su ensayo terminado y las preguntas anotadas. ¿Qué alternativa eligieron en cada pregunta? Van a los test. Ensayo de EMRE. Hasta ahora han entregado 3 personas. Entonces, bueno, yo no puedo porque soy administrador. Pero a ustedes les va a aparecer como iniciar el test y van a aparecer las preguntas. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, Javier Herrera, Débora y Josefina ahora han respondido el test hasta ahora. Cuando respondan el test, debería aparecerles un puntaje, una cantidad de respuestas correctas. ¿Ok? Esa cantidad de respuestas correctas, que es su valor P, lo comparan con o sea, lo ven en la tabla. Por ejemplo, imagínense tuvieron 50 respuestas correctas, corresponde a 788 puntos sobre 1000. Acuérdense que ahora la escala es sobre 1000. Si tuvieron 30 respuestas correctas, 548 puntos sobre 1000. Y así, 40 correctas, 660. Así, ¿ok? Entonces, el valor, la cantidad que les dé su puntaje en el test, ese puntaje es la letra P y lo comparan con PAES, que es el puntaje que obtuvieron. ¿Se entiende?
No, veo que hay más personas que lo respondieron. Cuando lo respondieron, le apareció el puntaje ahí al finalizar el test. Sí, pues, terminando el test les debería aparecer su puntaje. Bueno, ahí Voy a nos sa- comentan. Voy a sapear un poco. No sé si se puede hacer esto, si sea legal. No, tápense, tápense. Bueno, comentarles que el sábado pasado tuvimos el ensayo. Muchas gracias a todas las personas que asistieron. Espero que este sábado puedan ir más personas también. Recuerden que si ustedes se motivan a ir, más ganas nos dan a nosotros de hacer actividades presenciales, pedirle, digamos, a otras personas que se dediquen a participar, como entidades de la facultad, conocer la facultad, etcétera. Así que prontamente, ojalá hoy día en la noche o mañana, le vamos a hacer llegar el formulario de inscripción para este sábado, ya para que lo conteste. Bien. Me preguntan por interno, ¿qué pasa si no alcanzaron a terminar el ensayo o si no hicieron el ensayo, si lo hicieron solo en esta clase, si no lo habían hecho, etcétera, etcétera? Sea que fueron presencial y no alcanzaron a terminar el ensayo, les faltaron dos textos. O sea que no pudieron, por X motivo, no pudieron hacer el ensayo, tienen que meterse a material docente y descargar el modelo que está ahí, este modelo ensayo 2023. Se meten ahí, lo descargan y lo completan. Simplemente, bueno, hoy día ya vimos los primeros dos textos, obviamente, ya se saben las respuestas. De todas maneras, igual hagan esos textos como si lo estuvieran haciendo por primera vez y van anotando sus preguntas, van anotando sus respuestas. Anotan un Word o un Excel de la 1 a la 65 y así anotan sus preguntas. Me dice Chris, ahí quizás tú cacháis más, en el UTEST, si es que la alumna dejó en blanco dos textos porque le faltó tiempo, ¿se pueden dejar las preguntas en blanco en la prueba? Como sin responder. Como para responderlo después. No. Para que ella sepa el puntaje que se sacó presencialmente, dejando en blanco las Ah, preguntas que no alcanzó a responder. sí, sí se puede dejar en blanco una alternativa. Ya, sí se puede dejar en blanco alternativa. Sí. Bien, me preguntan, si yo hago el ensayo ahora y lo subo a UCursos, me dará el puntaje, ¿cierto? Bien, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. ¿En el UTEST aparecen las preguntas o solo como para poner la alternativa? Esa es mi pregunta aquí. No, aparecen aparecen las alternativas que tiene la pregunta. En el caso, digamos, hay preguntas que tienen 4 alternativas y otras que tienen 5, pues tienen todas las alternativas. Pero no Y aparecen los textos. no aparece, digamos, claro, no aparece el texto de la alternativa, solo aparece, digamos, eh, el, la A, B y C. Perfecto. Entonces, en esos casos, ¿qué tendrían que hacer? Para las personas que se van integrando un poco más tarde. Bajan el ensayo, lo descargan el ensayo y lo resuelven. Como les indicamos, ¿no es cierto? Leen las preguntas primero, luego leen el texto, van respondiendo las preguntas y anotan en un papel, en un Word, en un Excel, anotan. Pregunta 1, puse la D. Pregunta 2, puse la C. Y así, anotan todas sus alternativas que escogieron. Luego, cuando ya tengan el ensayo terminado, se van a UTEST e ingresan las alternativas que cogieron en cada pregunta. No sé, la pregunta 1, elegí la D, la pregunta 2, la C, y así. Rellenan todo el UTEST, les van a aparecer las alternativas y ustedes eligen qué alternativas cogieron en cada pregunta. Terminando el UTEST, les va a dar un puntaje. Tuvieron 50 correctas, 30 correctas, 10 correctas, etc. Con ese puntaje, con ese valor de correctas, se van a la tabla de transformación. Entonces, esos son los pasos. 1, descargar y terminar el ensayo, resolver el ensayo. 2, colocar las alternativas que escogieron en el UTEST para saber cuántas correctas tuvieron. Y por último, el valor, el puntaje que les da el UTEST, lo comparan aquí, por ejemplo, 30 correctas, 548 puntos, 50 correctas, así. Esos son los pasos. 1, terminar el ensayo. 2, meter las preguntas a UTEST, o sea, las alternativas, y con el valor de puntaje de UTEST calculan su puntaje. Bien, de todas maneras, chicos y chicas, nosotros el miércoles, o quizás si no alcanzamos a revisar todo, el lunes,
les vamos a pedir que nos envíen por correo o por mensaje interno aquí de Zoom sus puntajes para meterlos a, ¿no es cierto?, nuestro registro de notas. Simplemente un registro para saber cómo van sus puntajes, si van subiendo, si se han mantenido. Eso. ¿Ok? Perfecto. Espero que se haya entendido todo, chicos y chicas. Bueno, les agradecemos muchísimo por conectarse a la revisión en conjunto. Espero que les haya servido, sobre todo para el día miércoles, que vayan poniendo como lo que hizo Josefina. Profe, yo aquí pensé esta y después por esto puse esta alternativa. Al principio estaba entre la B y la D, pero me incliné por la B por tal palabra. Todos esos comentarios nos ayudan a construir la visión conjunta de cuál es el proceso, cuál es el mecanismo, lo que yo tuve que pensar para llegar a la alternativa que elegí. Ya todos esos comentarios, acotaciones, dudas, o como yo estuve entre esta y esta, todos esos comentarios nos ayudan a fortalecer el aprendizaje entre todos. Así que, nada, les agradecemos muchísimo por la velocidad, muy bien la respuesta en el chat, súper bien, así como ya aquí pusieron la 7, al toque todas las respuestas. Ojalá que también puedan poner comentarios. Yo puse la D por tal palabra. Esta palabra es la marca textual que me hizo, sale textual en el texto y la alternativa es sinónima. Así, ¿ya? Para que aprovechemos más toda esa retroalimentación y vamos aprendiendo entre todos. Excelente, chicos y chicas, lo dejamos hasta aquí. Perdón por los minutitos que nos pasamos como siempre, pero queríamos explicar, modelar un poco eso del U-Test. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, estamos dispuestos para ustedes. Muchas gracias por su asistencia, los y las felicitamos, les agradecemos muchísimo y nos vemos el día miércoles para continuar esta revisión. Todos y todas los que no terminaron el ensayo terminado el día miércoles, ¿ok? Gracias a ustedes, chicos y chicas, muchas gracias, nos vemos, que estén muy bien, cuídense. Nos vemos, que estén bien. Chao, que estén bien. Chao. Cuídense, que estén muy bien. Adiós.